Me regalaron los chicos una coqueta señalador de los jóvenes que se reúnen. Bien. Hebreos capítulo 8. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Y el versículo 10. Sí, 8:10. Todo lo que es Hebreo, el libro de Hebreo, es un libro escrito por el Espíritu Santo. Pablo seguramente ha sido el escritor, no especifica, pero es un libro dedicado a la transición de la ley a la gracia. Es un libro interesantísimo y que todo cristiano lo debería conocer o debería leerlo varias veces, porque es donde pasamos de la ley a la gracia de Dios. Amén. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Está hablando aquí, está citando a Jeremías, esto habló Jeremías, y está diciendo que ya no va a haber el pacto que tenían en piedra, escrito en piedra. O sea, las piedras ya no sirven más, no están más. Ahora, Él va a escribir en los corazones del pueblo de Dios, va a escribir su palabra. Amén. Él hará que conozcas a Dios. Gloria a Dios. En el versículo 10 dice, al decir que es un nuevo pacto, hay un nuevo pacto, se dio por viejo al pacto anterior. Amén. Bien, ahora muchísimos cristianos, amados, todavía no reciben el nuevo pacto. Y eso es lamentable, porque les dicen todo lo que deben hacer para que Dios los pueda bendecir. Les dicen, tenés que orar más, tenés que hacer más cosas para Dios, porque Dios se pone contento cuando haces muchas cosas para Él. Tenés que buscar más a Dios, tenés que agradar a Dios. Una vuelta, Freyson contó esto, que él le preguntó a Jesse Duplantis, que le decían no me acuerdo, pero el señor Pentecostés, y le preguntó cómo hacía él para agradar más a Dios. Y Duplantis lo agarró acá y dijo, ni lo intentes, porque vos no podés agradar a Dios. El que agradó a Dios fue su Hijo. Amén. Y lo agradamos porque estamos en su Hijo. Pero no hay que vos vas a agradarlo más a Él. Él te ama de la misma forma que ama a todos los que estamos aquí. Amén. No hay favoritos en Dios. Decía el que está al lado, Dios no tiene favoritos. Tiene hijos comprados por la sangre del Cordero. Amén. Aleluya. Y eso es buenas noticias. Aunque no son tan buenas noticias cuando te dicen que tenés que orar más, tenés que leer más, tenés que hacer más, tenés que ayunar más, para que Dios te pueda bendecir. ¿Sí?
¿Cuándo lo han pensado en este tiempo? No, necesito orar más, porque si no, Dios... Es más, cuando uno va a poner las manos sobre un enfermo, y la Biblia dice poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero cuando uno está acá y dice, uy, si hubiese orado más en esta semana, capaz que se hubiese buscado más de Dios, bueno, pero por ahí Dios hace algo. Y lo oramos. Eso ya no fue del Espíritu. Porque el Señor dice que nosotros debemos adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Y todo lo que pensaste no era verdad. Amén. Porque tienes que tener una certeza de que no es tu mano, es la mano de Dios el que lo va a tocar y lo que Él dice se cumple. Amén. Bien, eso es fe, es lo que Él dice y no es lo que vos pensás. Va a estar bueno, ¿bien? ¿Sí? Bien, ya hay un espíritu que se está moviendo. Gloria a Dios por eso, aleluya. Ahora, eso no sería buenas noticias si yo le estuviera recalcando que tienen que hacer cosas y cosas para que Dios haga algo en nosotros. ¿Sí? Jesús resucitó de la muerte y una vuelta decía, escuché lo que decía, Jesús resucitó de la muerte y usted no se puede levantar de su cama. Eso tampoco es buena noticia. Está diciendo, Jesús se levantó de los muertos y usted está en la cama y no se puede levantar de ahí, como echándole la culpa, que no hace nada. Esas no son buenas noticias. Buenas noticias son buenas porque ya están hechas. Y nosotros debemos aprender a recibir las buenas noticias de Dios. Amén. Dígale al que está al lado, Dios tiene buenas noticias. Todo está hecho porque Dios mandó a su Hijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, Dios te puso en Cristo. Dios te puso en Cristo. ¿Para qué? Para tratarte como su Hijo. Él te trata como su Hijo. El problema es que vamos a tener que cambiar la cabeza para poder recibir. Ya ni bien empezamos a cantar y a adorar a Dios, ahí ya tu cabeza ya tiene que estar creyendo de que estás recibiendo lo que papá tiene preparado. Amén. Bien, hoy te vas a ir bien abundado. Bien abundado. ¿Cuánto necesitan sanidad? Una sanidad, bien, bien, bien. ¿Cuánto necesitan que se les llene la cartera? De piedra. De piedras de oro. Bien, bien, bien. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, el Evangelio son buenas noticias, amados. El Evangelio, yo recuerdo que a veces uno iba a la iglesia y salía de la iglesia más cargado que antes, porque no le daban buenas noticias, le daban todo lo que debía hacer para agradar a Dios. Y nunca vas a agradar a Dios con tus obras. Le vas a agradar a Dios por fe en lo que Él hizo. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Bien. Ahora, yo quiero hablar un poquito de unas buenas noticias. Buenas noticias. Buenas noticias porque ya están hechas. ¿Sí? No es que vas a tener que hacer algo para recibir esas buenas. Ya están hechas. Ya las tenés. Bien. Voy a referirme a los pactos, al pacto. El pacto. ¿Cuántos saben lo que es un pacto? El diateque es la palabra que significa pacto en el griego y significa un pacto desigual. O sea, lo que el Señor hizo con nosotros fue un pacto que no con nosotros, lo hizo con Jesús, pero Él fue el que nos llevó a nosotros al nuevo pacto. Bien, ahora vamos a ir viendo eso. Gloria a Dios. Un pacto tiene que ver con una persona que da todo
y otra que solamente recibe. Por eso es desigual, ¿sí? Es un pacto no conveniente para uno, pero conveniente para el otro. ¿Ven? Si yo hago un pacto con Sergio y él tiene sobreabunda, yo no puedo ponerme a la altura de él, pues no puedo. Pero hago un pacto con él, es un pacto desigual. Pero él quiere hacer ese pacto, yo quiero hacer ese pacto, entonces yo después recibo todo lo de él. Y él de mí, no, porque es desigual. ¿Sí? Eso habrá pasado con Dios algo así. Bien. Quiero que vaya teniendo en cuenta el pacto, porque no es por lo que haces o hiciste o por lo agradable que sos bendecido, ¿no? Y la iglesia necesita aprender a recibir bendición. Amén, a recibirlo. Dios sana a todos. Vean conmigo, Dios sana a todos. Dios sana a todos. Bien, porque en la cruz dice que Él llevó toda. Amén. Entonces ya todos sanados. Amén. No importa el nombre que tenga lo que te atacó exteriormente. No importa el nombre. Ya está en la cruz. Amén. Bien. Aleluya. Ahora, en Génesis 15:9, Dios hace un pacto. Anótenlo nomás, no lo busquen. Dios hace un acuerdo justo, a menos para aquel que recibe. No es justo. Y en Génesis Dios hace un pacto con Abraham. Abraham en ese momento estaba durmiendo, se durmió porque él había puesto ya los animales y los había partido y después se quedó dormido y Dios hizo un pacto con Jesús, ¿sí? Pero como el Señor nos puso en Cristo, el pacto venía a ser con nosotros también. ¿Ven? ¿Cuántos están en Cristo? Todos estamos en Cristo, gracias a Dios. Pero Dios hace un pacto y le dice a Abraham que lo iba a bendecir y toda su descendencia iba a ser bendición. Ese es el nuevo pacto entre Jesús y el Padre. Ahora, ese acuerdo ya está hecho, solo hay que recibir lo que Jesús ya hizo. Pero en ese pacto no hay que hacer nada, no tenemos que hacer nada, porque todo, la responsabilidad está en Dios y en Dios, Jesús y el Padre. Amén. Ahora, Dios no está viendo a ver si hoy calificás para ser sanado de todo lo que levantaron la mano. Dios no va a estar mirando a ver a este sí lo puedo sanar, a este no. No está mirando si calificás para ser prosperado o no. Él bendijo a todos. Todos fueron sanados. Todos son bendecidos. No depende de Dios. Amén. Ya no depende de Dios. Depende de cómo te acercas a la presencia de Dios a recibir lo que te corresponde. Amén. Bien. ¿Vamos bien ahí? Gloria a Dios entonces. Porque las promesas de Dios son en Él. ¿Cuántos le saben ese versículo? Las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Amén. ¿Cómo me presento delante de Dios? Esto te pertenece. Cristo murió y pagó el precio por tu salud, por tu prosperidad. Sí. Amén. Punto. Lo recibo. Pero tengo que orar más, tengo que hacer. Sí. Sí
y amén. Esa es la forma en que vas a recibir. Gloria a Dios. Aleluya. Decir al que está al lado, no es porque sos bueno. La parte buena es sí y amén. Lo recibo. Esa es la parte buena que Dios dejó. Gloria a Dios. Ahora, la buena noticia es que Dios entró en un pacto ahora con el hombre, con nosotros. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo. Es un acuerdo. En el hebreo es brit, pacto de sangre. Desde el principio, si no había derramamiento de sangre, no había remisión de los pecados. ¿Sí? Siempre tuvo que haber sangre de por medio. Por eso Adán y Eva, Dios los vistió, tuvo que matar un animal para vestirlo con pieles. ¿Sí? Ellos se pusieron verdura, un traje de verdura, pero Dios les puso pieles. Tuvo que morir alguien para vestirlo a ellos. Ahora, un pacto tiene que estar de acuerdo, tiene que haber un acuerdo de dos. Amén. Tiene que haber un acuerdo en esto. Andarán juntos dos, si no está, eso es un pacto. Yo no puedo andar junto con alguien que no esté de acuerdo conmigo, porque no va a resultar. Aleluya. Ahora, para el pacto tenemos que estar de acuerdo, porque se van a entregar mutuamente, porque uno se va a entregar absolutamente al otro. ¿Vieron que un casamiento puede ser un pacto? Es un pacto, es un pacto. Ahora, vamos a comenzar con el primer paso, que representa lo que uno es. En un pacto, yo voy a nombrar algunas cosas, pero que no están en un solo lugar de la Biblia, sino que por eso le dije, simplemente anoten si quieren, pero no busquemos así, no nos vamos muy tarde. Lo primero es que para hacer un pacto se sacaban la ropa, el saco, lo que llevaban ahí, y se lo daban con el que iban a tener un pacto. Yo me saco mis prendas, se lo doy a Sergio. Sergio se saca también su prenda, me la da a mí en señal de pacto. Eso significa que todo lo que yo soy se lo doy a él y todo lo que él es me lo da a mí. Amén. En eso consistía un pacto. Gloria a Dios. Eso está en Efesios, está en Colosenses. Despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo. Amén. Eso es lo que pasa cuando hay un pacto. Yo me despojo de lo viejo y ahora tengo un vestido nuevo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo sería entonces? Yo noté acá unas cosas, pero lo voy a decir a mi forma, a mi manera. Todo lo que yo soy, se lo doy con el que yo hago un pacto, y todo lo que él es, me lo da a mí. Entonces pasamos a ser, no hay diferencia entre lo que yo tengo y lo que él tiene. Lo mío es de él y lo de él pasa a ser mío. Amén. Eso vamos a ir teniéndolo en cuenta. Y el segundo acto es que se quitaban el cinto, porque el cinto no se usaba en aquel tiempo para sostener los pantalones, se usaba para llevar armas, ¿sí? La espada o lo que llevaban como armas, y se la daba con el que tenemos el pacto, se la doy a él y él me da sus armas a mí. Eso significa que estoy desprotegido y estoy en sus manos. Amén, desprotegido. Y él también me demuestra que está desprotegido y ahora está también como yo en mis manos. ¿Sí? Lo van siguiendo.
Vamos siguiendo ahí. Bien. Ya después todo va a ir cerrando, así que por ahora sigamos, vamos escuchando. Gloria a Dios. Como quedamos vulnerables uno al otro, así es Dios. Dios quedó vulnerable ante nosotros. Porque ahora Él tiene un pacto y Él es vulnerable, amado. Porque Él respeta los pactos. Amén. Lo que pasa es que si no tenemos conocimiento de lo que es un pacto bíblico, que hacían en el antiguo pacto, no vamos a entender cosas y vamos a creer que vamos a tener que venir acá a hacer algo para que a Dios se le ocurra un día tocarnos y bueno, ahí salimos sanados, estamos bendecidos. No. Sacudir al que está al lado y decirle, tu bendición va a ser constante, tu salud va a ser permanente, tu provisión va a ser de todos los días. ¿Cuánto lo creen? Porque cualquier cosa que necesites está provista. Cualquier cosa que venga contra de tu vida, si algo viene contra él, viene contra mí, porque tenemos un pacto. Si algo viene contra mí, viene contra Jesús. Si algo te ataca, no te ataca a vos, porque tenés un pacto con el Creador, porque ahora sos uno con Él. Amén. El que te ataque a vos, ataca a Jesús. No hay que tener temor a los demonios ni nada de eso, porque el que está dentro tuyo es mayor, gloria a Dios. Ahora, para Dios esto es serio, hermano, porque Él no puede romper un pacto. Él va a cumplir el pacto. Después también lo que hacían, se cortaban las muñecas. ¿Vieron los pactos de los sicilianos? Todavía en algunos lugares de África sí se hacen pactos, está bien, pero están mezclados con paganismo. Pero dentro de toda esa sangre que se derramaba, también lo que hacían era cortarse las muñecas, y eso significaba que tenían un pacto de sangre y que ya no eran dos, eran uno. Los dos eran uno. En el antiguo pacto se le ponía un poco de ceniza a la herida para que después quede la marca. Entonces cada vez que uno miraba se acordaba que tenía un pacto con X personas. Creo que me salté lo principal. Cuando comenzaba el pacto, lo que hacían era, traían un animal y lo partían al medio. No lo partían así, sino desde la cabeza todo al medio. Y lo apartaban, los ponían enfrentados, pero uno a cada lado. Y eso es lo que pasó cuando el Señor caminaba en el pacto de Abraham. ¿Vieron que decía que Él caminaba entre los animales? Cuando hay un pacto, cada uno camina así como en 8 y va derramando la sangre. Ese es el pacto donde decimos, bueno, así como murió este animal, así muero yo. De esa manera muero yo. Y ahora tengo una vida nueva. Eso es para comenzar una vida nueva. Porque ahora hay un pacto que el viejo hombre murió. Si en caso de que, en la Biblia dice que en caso, dijo Dios, que alguno no cumpliere su parte del pacto, tiene que morir como esos animales. Tiene que morir. ¿Se imaginan que Dios no cumpla su pacto? Eso es imposible, pero
Él debería morir si no cumple el pacto. Nosotros cumplimos el pacto, el ser humano cumplió el pacto con Dios. Un pacto de hacer lo mismo que hace Dios, que el darse, brindarse a Él. No, el hombre no cumplió el pacto. El hombre tenía que morir porque no cumplió el pacto. Por eso, ¿quién vino a cumplir ese pacto? Nosotros deberíamos pagar ese precio, pero Dios nos puso en Cristo y Cristo pagó el precio. Por eso, ¿qué dice en la Santa Cena? Dice, amados, no quiero que ignoréis acerca de esto, de que el día que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros fue partido. Por vosotros fue partido. O sea, Él pagó ese precio. La humanidad no podía, el ser humano no podía cumplir el pacto que tenía con Dios. Entonces ahora hay un nuevo pacto hecho con mejores promesas, porque estamos en Cristo, y dice la Biblia que nosotros morimos con Cristo y resucitamos con Él. Amén. Hace más de 2000 años que Cristo pagó el precio en la cruz y ninguno de nosotros estuvimos ahí, pero nuestros pecados fueron perdonados. Ninguno estuvo ahí, pero sí estuvimos porque el Señor es omnisciente. Se pagó el precio. Amén. De tus pecados. Tus pecados pasados, presentes y futuros, ya no se acuerda más el Señor. Amén. Algunos pueden decir, bueno, pero ¿por qué el futuro? Si no sabes si yo voy a pecar, sí que sabes. Lo que hagas de aquí a, digamos, una semana, 2 semanas, no te mortifiques porque Él ya te los perdonó en Cristo. Amén, porque no estuviste cuando Él fue a la cruz, pero tus pecados fueron cancelados. Presente, pasado y futuro. Amén. Sacudió al que está al lado de decir eso santo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Perdón. Jeremías 34:18. Se lo doy, no lo busquen, pero se lo doy, porque ahí habla del pacto cuando están los animales abiertos y uno lo cumple, ¿sí? Aleluya. A ver. Los dos entonces, cuando se cortaban y hacían el pacto con sus muñecas, dice que los dos serían uno. El Señor en Juan 17, ese sí vamos a buscarlo, Juan 17, pero que cuando uno se casa, bueno, ahora ya no es tan usual eso, pero era un pacto, se hacía un pacto, porque antiguamente se casaban mayormente vírgenes, era un pacto. Bien, no voy a entrar en eso. Juan 17, 20, no, 17, perdón, 17, 20, 17, 20, aleluya. A ver, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense, el versículo 10,
dice, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Gloria a Dios. Cuando tenemos un pacto con Dios, pasamos a estar en Él y Él en nosotros. Y todo lo de Él es mío. Y todo lo tuyo debería ser de Él, pero como el pacto es desigual, Él no te va a pedir para comer, no te va a pedir para vestirse, no te va a pedir. El pacto está hecho para que recibas, no para que le des a Él. ¿Lo estás entendiendo? El pacto es para que recibas bendición. Él hizo un pacto, por eso es un nuevo pacto de buenas nuevas, de buenas noticias. Son buenas noticias. No tenés por qué estar enfermo, porque en el pacto está incluida la salud, está incluida la paz, el gozo, la alegría. ¿Estamos de acuerdo? Efesios, busquen ahí Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1, 13. Aleluya. Amén. Para que sean uno, Señor. Aleluya. No camines nunca separado de Dios. Nunca pienses que estás separado de Él. Estás con Él. Caminás con Él. Ya eso lo hablamos hace poquito, ¿sí? Pero a veces se nos sale de la cabeza que Él está con nosotros y pensamos que estamos solos en este mundo y que tenemos que correr al Señor porque nos dejó. No es así. Sos uno con Él. Estás en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Sos uno con Él. Amén. Efesios 1:13 dice, y Él también, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, las buenas noticias, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, gloria a Dios. Ahora, como pertenencia de Dios, fuiste sellado. ¿Vieron cuando hacen dulce y tienen que sellarlo para que no entre nada de afuera, nada que lo contamine, nada que haga daño, nada que arruine el dulce o lo que haga que tiene que ser hermético? Bueno, el Espíritu Santo te selló tu espíritu para que nada puede entrar ahí a molestarte. Por eso Dios quiere que lo adores como en espíritu y en verdad. Tu espíritu tiene que adorar a Dios. Tu espíritu tiene que creer que si pones las manos por los enfermos sanarán. Tu espíritu. Pero el problema es que tenés un alma que empieza a idear cosas o a creer que no va a ser posible porque yo no me porté bien esta semana, porque estoy lejos, porque no oré, porque un montón de cosas, pero tu espíritu está intacto. Tu alma no fue redimida y tampoco tu cuerpo, tu espíritu. Y en el espíritu sos como Dios. Amén. No sos un alma, no sos un cuerpo, no sos los sentidos, sos un espíritu que tiene comunión con Dios porque está sellado para el día de la redención, un sello. Amén. Fuiste sellado para bendición. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, listo, el pacto se terminó. Partimos el animal, lo despojamos, la ropa, las armas, y ahora lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Diría, ¿no? El Señor. Pero como el pacto fue desigual, todo lo de Él es mío. Y yo le pertenezco a Él. Así funciona. Ese sería el pacto. Los términos del pacto
es que le pertenecemos a Él. No podemos andar sin Él, porque en Él somos, en Él nos movemos, en Él estamos, somos uno con el Señor. ¿Está de acuerdo? Bien, y consecuencia entonces, el término del pacto es que yo recibo todo lo que Él tiene. Todo lo que Él tiene. Bien. ¿Cuánto van a recibir hoy? Todo lo que Él tiene. Bien. Y va a creer. Va a creer. Gloria a Dios. Ahora, se termina el pacto y ahora vamos a celebrarlo con una comida. Y la comida era un pan y vino. Pan y vino. Cerrando el pacto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que come este pan tiene vida, me come a mí. El que bebe mi sangre, bebe la vida de él. Porque en la sangre está la vida, en la sangre está la vida. Amén. Por eso cuando se fusionaron el pacto, la vida se mezcló y ahora son uno. ¿Estamos de acuerdo? Bien, gloria a Dios. Decir al que tiene al lado, somos uno con Jesús. Ese es el pacto, gloria a Dios. Ahora, en el pensamiento hebreo, en la mente hebrea, el pacto alcanza a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, por 100 años. El que nazca y venga de ese pacto recibe la bendición. Por eso le dijo a Pablo, creo en el Señor, al carcelero le dijo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, pues si vos crees hay un pacto para tu familia. Amén. Eso no lo cambia. Porque a veces incluso hasta los hijos que no nacieron, porque están en los lomos, le dijo Abraham. ¿Sí? Aún estaban en los lomos de Abraham. Todos nosotros. Amén. Entonces hay un pacto que no cambia, Dios no lo va a cambiar. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros en la forma de acercarnos a Dios. Dios quiere resucitar muertos. Dios quiere que se te abran los ojos, que tus oídos se escuchen bien, que tu cuerpo físico esté sano, porque pagó un precio Jesús. Dios quiere que tengas la riqueza que Él dijo, que se llevó en la cruz, la pobreza y te soltó la abundancia. Y hay un pacto con eso. Y Él no cambia. Él no cambia. Cambia el receptor a veces. Pero el acuerdo del pacto es que todo lo de Él, diga conmigo, todo lo de Él es mío. Y yo soy de Él. Gloria a Dios. Miren, le voy a contar rapidito esto. Samuel, 1 Samuel 18, habla de el rey Saúl, de David y de Jonathan. Saúl tenía el corazón egoísta. Él era egocéntrico. Él tenía un corazón como el de él. En cambio, el corazón de David era como el de Dios. David tenía un corazón como el de Dios, dice la Biblia. Y Jonathan era como David. A pesar de que era hijo de Saúl, tenía el corazón como David. Si Dios le decía que le dé el trono a David, se lo iba a dar, pero no Saúl. Saúl buscó matar a David. ¿Por qué? Porque era celoso, envidioso, porque David era una bendición, ganaba las guerras, las batallas, y todo el mundo lo admiraba. Entonces él se puso celoso y andaba a los lanzazos con David. ¿Sí? Pero cuando se conocen David y Jonathan, dice que ellos
quedaron unidos, hicieron un pacto. Y ahí es donde Jonatán se despojó de sus prendas, se las dio a David, y le dio las armas a David, y le dio su talabarte para ir a la guerra. Pero claro, Saúl quería matar a David, y David tuvo que huir. Jonatán había tenido un hijo que se llamaba Mefibosé. Mefibosé, cuando muere Saúl, muere Jonatán, mueren los tres hijos en la guerra con Saúl, se asustó mucho la criada, la que lo cuidaba, porque era chiquito, y cuando corrió, porque tenía miedo de que venga David y los mate, porque la costumbre era que el rey que venía nuevo mataba a todos los príncipes para que no le ocupen el lugar. Pero cuando ella escuchó que había muerto Saúl y Jonathan, ella corrió, lo agarró a Mefibosé, y corrió, y se le cae el nene, y cae tan mal que quedó lisiado de las dos piernas. No podía andar, pero igualmente se fue a la casa de Maquir en Lodebar. Lodebar era un pueblo pobre, humilde, que estaba en el desierto. Allí se fue y allí moró desde chico hasta que un día ya reinaba David, estaba en su palacio, y seguramente David miró y vio la marca del pacto que habían hecho. Entonces preguntó, ¿habrá alguno de la casa de Saúl que esté con vida para que yo le pueda hacer bien? Y estaba Siba, que era uno de los siervos que había sido de Saúl, dice, aún queda uno, dice, está en Lodebar, en la casa de Maquir, dice, hijo de Jonathan. ¿Y dónde? Mandó enseguida a buscarlo, mandó las carrozas a buscarlo, y cuando se enteró, Mefibosé, que lo iba a buscar, pensó que lo iban a matar, que lo buscaba para matarlo, porque el rencor, todo lo que habían dicho de David, que David los quería matar, eso hizo que él se quede ahí, recluido en Lodebar, y estuvo viviendo en la pobreza, no sé, como 40 años. Lo van y lo buscan y lo llevan al palacio, y cuando llega ahí, él se postra delante de David y dice, ¿tú eres hijo de Jonathan? Sí, soy tu siervo, y no tengas temor, le dijo David, no tengas temor, porque yo quiero hacerte bien por tu padre, porque tengo un pacto con tu padre. ¿Ves? Te voy a devolver todas las tierras que eran de tu padre, todas las tierras de tu abuelo, y todo el dinero que lo guardamos para este momento. Pasó de un día, después de 40 años, al otro día era rico. Ahora, él tenía que tomar una decisión de aceptar eso, de aceptar ese pacto, porque era un pacto que iba a tener. Y él lo aceptó, lógicamente. Pues ¿quién no va a aceptar un pacto de eso? Un pacto desigual, venir de la pobreza, y te ofrecen todo lo mejor. Y él se quedó a comer todos los días a la mesa del rey. Amén. Nosotros todos los días podemos estar en la mesa de Dios, porque Él hizo un pacto. Vinimos sin nada y Él te ofreció todo. ¿Y cuántos aceptaron ese pacto? Todos estamos en ese pacto de bendición. Amén. Sacudir lo que estaba diciendo, Dios te puede cambiar la vida. Si entendés ese pacto. Amén. Aleluya. El Señor es bueno. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. Bien. Después en 1 Samuel 9:8, ahí pueden ver la historia de Mefibosé. 1 Samuel 18 también, lo que hablamos recién.